Reconstruido. Capítulo 47. Honra a tu madre. Te lo diré. Pero Izuku, prométeme que no me interrumpirás. Esto será increíblemente difícil. Prometo. Inko suspiró y se reclinó con una expresión de dolor. Supongo que empieza con tu abuelo, suspiró. Era un villano. Hace 29 años las afueras de Hokkaido los gritos fueron amortiguados por las tablas del suelo, pero aún así lograron que el agua de Inko se ondulara en el vaso. Su madre le dedicó una suave sonrisa al notar la distracción de Inko. Kajero, como era habitual en su hermano pequeño, apenas levantó la vista de su comida. Unos instantes después, los gritos se apagaron. Finalmente, el panel del suelo frente al refrigerador se desplomó, dejando al descubierto una destartalada escalera de madera. Su padre salió del agujero, limpiándose la sangre que le cubría la cara y las manos con una toalla. Maldito idiota. Enséñale a engañarme para que no haga un trato. Se desplomó en la silla y empezó a engullir su arroz. Yudai Midoriya no parecía un criminal. La mayoría lo describiría como sencillo y modesto. Era de complexión delgada, con hombros estrechos y extremidades delgadas, y le llevaba unos centímetros a su esposa. Lo más interesante era su cabello verde recogido en un moño corto. Como la mayoría de la gente de su pueblo pobre, Yudai había crecido con poco. Pero a diferencia de otros, Yudai había sido reclutado para llevar las cuentas de un grupo yakuza local cuando era niño. Con el tiempo, logró convertir sus contactos en las bandas en una próspera organización criminal. Porque a pesar de su baja estatura y su débil don, había algo en Yudai Midoriya que infundía miedo en quienes pensaban en traicionarlo. Era despiadadamente inteligente y ferozmente inteligente, y era lo suficientemente cruel como para usarlo. ¿Cómo te fue, querida?, le preguntó su madre. Delató al cerebro enseguida, dijo Yudai. Extendió la mano y un suave resplandor envolvió la cerveza medio vacía que había dejado en la encimera. Flotó lentamente por el aire antes de caer suavemente en su palma. Aunque me costó arrancarle 13 dientes y un ojo antes de que lo hiciera. Las náuseas obligaron a Inko a apartar el resto de su comida. Nadie pareció darse cuenta. Que esto les sirva de lección, chicos. Yudai señaló a Inko y Kajero con sus palillos. Si van a seguir a su padre en el negocio familiar, tienen que ser implacables. Si no los toman en serio, a veces hay que dispararle a un rehén. Inko apartó su silla de la mesa. ¿Puedo disculparme? Claro, cariño. Su mamá le sonrió. ¿Por qué no empiezas con tu tarea? Inko se dirigió a las escaleras, desesperada por escapar de su familia. ¿Qué fue eso?, pudo oír a su padre preguntar. Tiene 16 años, cariño. Solo es una adolescente, eso es todo. No pudo oír la respuesta mientras subía las escaleras hacia su habitación. Tengo que salir de aquí, pensó desesperada. Antes de perder lo que me queda del alma. Para cuando me fui a la universidad, parecía que mi padre había desistido de reclutarme para ser su sucesor. Logré graduarme y conseguí trabajo en un hospital en Musutazu. Y entonces conocí a tu padre. Hace 23 años Hospital General Musutazu. Inko era relativamente nueva como enfermera a tiempo completo, pero estaba razonablemente segura de que la mayoría de los pacientes no intentaban salir por las ventanas de sus habitaciones en el 5º piso apenas unas horas después de ser admitidos en el hospital. Señor. Esas ventanas no abren. El hombre se sobresaltó, dejando caer el bisturí que había estado usando para intentar extraer la cerradura del marco de la ventana. Se giró, e Inko se quedó atónita ante los penetrantes ojos verdes de su paciente. Su cabello negro, tan oscuro que casi sofocaba las brillantes luces de la habitación, se le enroscaba sobre las orejas. Sus pómulos altos le daban un aire aristocrático, pero la nariz torcida, que parecía haber sido rota varias veces, lo hacía parecer un alborotador. Una fina cicatriz le recorría la oreja izquierda hasta la barbilla, interrumpiendo un rombo de pecas. Ah, perfecto. No debería estar aquí, señorita, me temo que no sé su nombre. Midoriya-san, dijo el hombre con una sonrisa. Inko reprimió el escalofrío al oír su nombre, como si disfrutara del tiempo que le dedicaba. De verdad que necesito irme de aquí. Ya he pasado demasiado tiempo bajo tu maravilloso cuidado. Necesito volver al trabajo. Perdiste más de 1 litro de sangre, le dijo con seriedad. Tuvimos que reiniciarte el corazón 2 veces, Akatani-san. Lo que necesitas es descansar un poco. Ah, pero sigue latiendo, así que debería irme. Se acercó a la ventana de nuevo. Inko prácticamente le gruñó. Siéntate, Akatani-san, no tendré que llamar a seguridad.
Se sentó en el borde de la cama con un pequeño puchero que Inko no debería haber encontrado tan adorable como ella. Siempre eres tan contundente con tus pacientes, Midoriya-san. Solo a los que lo necesitan. Inko volvió a conectar la vía a la aguja que, por suerte, aún tenía en la mano. No entendía por qué le extraía los fluidos y dejaba la aguja, pero le facilitaba el trabajo. Una vez que lo tuvo acomodado en la cama, se levantó. Entonces, ¿por qué intentabas escapar por la ventana? Te dije que tenía que volver al trabajo. Le arqueó una ceja. ¿Y tu trabajo es tan importante que pondrás en peligro tu propia salud? Los ojos del hombre se volvieron mucho más serios que en cualquier otro momento de su corta conversación. Lo es. Es cuestión de vida o muerte. Su voz era severa y desconcertó a Inko por un instante. Una vez que recuperó el equilibrio, volvió a hablar. Bueno, señor. Misterioso, le diré una cosa. Le avisaré al médico que ya está despierto y con ganas de irse, para que pueda revisarlo antes de irse. Hizo ademán de irse, pero la voz de Akatani la detuvo, con su habitual tono juguetón en lugar de la seriedad. Si de verdad crees que es lo mejor, seguro que puedo quedarme un rato. No estaría bien ignorar las órdenes de mi hermosa enfermera, ¿verdad? Le dedicó una sonrisa encantadora mientras ella lo examinaba con ojo crítico. Sus manos parecían bastante callosas. Pequeños cortes y heridas vendadas adornaban sus brazos. Una leve cicatriz de quemadura asomaba por encima del cuello de la bata. Creía que su historial decía que su peculiaridad era escupir fuego. Cualquiera pensaría que estaría mejor protegido de las llamas. Deberías tener cuidado con hacer todo lo que te diga una mujer hermosa, Akatani-san. Podrías meterte en problemas algún día. ¿Qué sería de la vida sin un pequeño problema, Midoriya-san? Después de eso, simplemente siguió, apareciendo. Hace 22 años centro de Tokio. Hola, guapa. ¿Te invito a algo? No, gracias. Inko sintió que su sonrisa se tensaba y se quebraba cuando el 10º chico de la noche se acercó para intentar ligar con ella. Mitsuki, su compañera de piso de la universidad, acababa de firmar con una gran casa de moda de la ciudad y le había exigido que salieran juntas a celebrar. La obligó a ponerse uno de sus vestidos, un vestido diminuto que la hacía sentir demasiado expuesta, y prácticamente la arrastró de la mano hasta la discoteca. Habían tomado unas copas antes de que apareciera su prometido Masaru y desaparecieran juntas en un baño. Eso había sido hacía casi media hora y ahora Inko estaba abandonada a su suerte en el bar. Mitsuki va a pagar las cenas durante un año después de esto. Inko pensó con amargura. El imbécil número 10, aparentemente dueño de esa confianza irracional que solo los verdaderamente borrachos pueden experimentar, decidió que en este caso no significaba sí, y procedió a detener al camarero de aspecto acosado. 2 chupitos para mí y esta cosita de aquí. Puso los ojos en blanco, donde él no podía verla. Buena estrategia para hablar con mujeres. Refiérete a ellas como un objeto en la segunda frase. ¡Qué listo, imbécil! Tomó el chupito a regañadientes, pero usó su don para controlar el alcohol y deslizárselo en la palma de la mano antes de fingir que lo devolvía. Se llevó la mano a la espalda y la dejó caer al suelo. ¿Sabes? Deberías sentirte halagado. Soy el vicepresidente de finanzas más joven en la historia de mi empresa. Ah, bien, hemos llegado a la parte de presumir. Me pregunto si será su universidad o su padre lo próximo. Mi padre está en la junta directiva. Ahí está. Apuesto a que podría conseguirte un trabajo de secretaria si quisieras. No, gracias. Ya tengo trabajo. Vamos, cariño. Inko se estremeció. ¿Cariño? ¿En serio? Deja de fingir. Sé que me deseas. Realmente no. Pero, dijo que no, amigo. Una mano pesada y llena de cicatrices se posó en el hombro de gilipollas. Los ojos verdes de Akatani brillaron peligrosamente y una bocanada de humo escapó de su boca. Te sugiero que te alejes ya. ¿Ah, sí? ¿Y me vas a obligar? Inko volvió a poner los ojos en blanco. Hombre. El imbécil soltó un pequeño grito y se llevó una mano al ojo derecho. Un suave brillo verde brotó de entre sus dedos mientras ella tiraba lentamente de él con su don. La miró, con el ojo descubierto abierto de par en par, y las lágrimas empezaban a brotar por la presión. No, lo haré. Infundió un poco más de energía en su peculiaridad y le dio otro tirón, al que él respondió con un gemido de dolor. Ahora, te irás de este bar y no volverás jamás. Si lo haces, te arrancaré esto de la cabeza y te lo daré de comer. ¿Entendido? Ese sí. Bien. Ahora vete. Liberó su don y él se alejó a toda prisa, con la mano sobre la cuenca del ojo.
Ella resopló y volvió a la barra. ¡Guau! Akatani parecía sorprendida e impresionada. Lo miró arqueando una ceja. ¿Quieres ser el siguiente? Tranquilo, tranquilo. Levantó las manos en señal de rendición. No está mal. Me encanta una mujer que me patee el trasero. Ella resopló. Supuso que eso era mejor que denunciarla inmediatamente a la policía por agresión. Entonces, la observó con cierta cautela mientras se apoyaba en la barra junto a ella. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? ¿Dónde te hiciste esa cicatriz? Replicó ella, señalando el corte que le cruzaba la cara. Él se inclinó, con los ojos brillantes de humor. Te mostraré el mío si me muestras el tuyo. Finalmente nos enamoramos y tu padre me dejó entrar. Hace 21 años Musutafu trabajó para el HPSC. Inko se dio la vuelta en la cama para mirar a Isashi. Él miraba al techo con una expresión inusualmente seria. Llevaban casi 6 meses viéndose, e Inko se sentía un poco delirante ante la velocidad de su romance. Nunca en su vida había sentido una pasión tan ardiente por otra persona. Era como si hubiera pasado toda su vida en invierno, y ahora la primavera finalmente hubiera llegado para liberarla de su prisión de hielo. Le puso la mano en el pecho, en un silencioso reconocimiento de que lo escuchaba. De niño, nunca quise ser un héroe. Mi padre era policía. Y siempre pensé que era el más genial. Porque a diferencia de los héroes con sus equipos sofisticados y sus poderosas peculiaridades, mi padre también se enfrentaba a los malos. Mi padre no tenía ningún poder, pero aún así era más duro que cualquier héroe que vi de niño. Así que, cuando me gradué del instituto, me apunté directamente a la academia. ¿Cuánto tiempo te quedaste? 6 años, le dijo. Para entonces ya era detective. Un día, iba caminando por la calle y vi a unos tipos dándole una paliza a un héroe en un callejón. Así que me lancé. Conseguí vencer a 2 y a los demás los mandé a la fuga. Llevé al héroe al hospital y presenté una denuncia ante mi teniente. Se rió con amargura. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué? Preguntó. Empezó a trazar círculos suaves sobre su pecho para calmar la ira que bullía en él. Se relajó levemente al contacto. Me dijo que olvidara lo que había visto. Que quemara mis informes y me hiciera de la vista gorda. Resulta que el héroe acababa de abatir a un policía corrupto en la comisaría de al lado, y esos matones que traje eran agentes fuera de servicio. No lo hiciste. No necesitaba adivinar. Isashi era demasiado íntegro, demasiado testarudo como para hacer algo así. Resopló, y una nube de humo se elevó hasta el techo. Claro que no. Le di una paliza a la policía como buen agente. A la mañana siguiente, me dijeron que despejara mi escritorio. Solo después de que arrestaran a toda la comisaría, la HPSC se presentó en mi puerta. Pensé que me arrestarían a mí también, pero en cambio me ofrecieron un trabajo. ¿Qué haces realmente por ellos? Isashi hizo una pausa. Ella sintió que los músculos de su pecho se contraían. Le dio un beso en el costado. ¿Recuerda con quién crecí?, murmuró contra su piel. Subió ligeramente por su cuerpo para besar una cicatriz que sospechosamente parecía una herida de bala. Nunca te juzgaré por nada, Isashi. Oficialmente soy investigador de la unidad antiterrorista, dijo finalmente. ¿Y extraoficialmente? Extraoficialmente, se quedó en silencio. Extraoficialmente, eliminamos posibles amenazas a la seguridad nacional. Terroristas, villanos, miembros de la Yakuza, héroes corruptos. Cualquiera que pueda representar una amenaza, tarareó suavemente. Se incorporó, plantándose encima de Isashi para que la mirara a ella en lugar de al techo. Se inclinó y le dio un delicado beso en los labios antes de darle otro en la frente. Te amo, Isashi. Lo miró fijamente a los ojos e intentó obligarlo mentalmente a aceptar sus palabras. Te amo y te conozco. Si estás haciendo esto, debes creer que es lo correcto. Confío en tu juicio. Si crees que es lo correcto, probablemente lo sea. Soy un asesino, Inko. Giró la cabeza y ella se sorprendió al ver lágrimas caer sobre las sábanas. He conocido asesinos antes, Isashi, le dijo. He conocido hombres que disfrutan viendo cómo la vida se desvanece en los ojos de la gente. Una vez vi a mi padre destrozar a un hombre con su don. Tú no eres un asesino. Sus labios se unieron. La culpa y la angustia de Isashi eran evidentes. Ella hizo todo lo posible por disiparlas en una oleada de amor y aceptación. Se separaron para respirar. Lo que haces no refleja lo que eres, Isashi. Éramos felices. Quería mucho a tu padre, Izuku. Hace 19 años. Musutafu. No lo sé, Mitsuki, le dijo Inko a su amiga por teléfono.
No es que pudiera usar su apellido ni siquiera si nos casáramos. Por el trabajo de Isashi, sería más seguro para nosotras no casarnos por si alguien intentaba acosarlo para conseguir sus clientes. Es un poco raro que todavía no sepa a qué se dedica realmente, Inko, dijo. Se oyó un ruido de fondo y Mitsuki se apartó para gritarle a una de las modelos. Regresó un momento después. O sea, llega a la ciudad unos meses, te deja sin aliento y luego desaparece en el éter. ¿Crees que tiene una segunda familia o algo por el estilo? No seas ridículo, rió Inko. Su trabajo es muy importante para él. No tan importante como tú, evidentemente. Inko negó con la cabeza mirando a su sobreprotectora mejor amiga. Adiós, Mitsuki. Colgó el teléfono mientras un par de brazos la rodeaban por la cintura. El olor a humo y ceniza la invadió, familiar y reconfortante. Cariño, ¿qué quería Mitsuki ahora? La voz de Isashi retumbó en su pecho, enviando vibraciones por su espalda. Ella estaba tratando de convencerme de que tienes una esposa secreta escondida en otra ciudad. Bueno, eso es ridículo. Un aliento cálido le recorrió el cuello cuando Isashi le besó la garganta. Reprimió un escalofrío al murmurar sus siguientes palabras contra su piel. El aliento ardiente de su don y el suave roce de su barba la pusieron nerviosa. Está claro que soy hombre de una sola mujer. ¿O necesito demostrarte mi devoción otra vez, mi amor? Nunca me negaría a una demostración repetida, cariño. Isashi dejó una serie de besos por su espalda, recorriendo las crestas de su columna. Como quieras, Inko. El estridente grito de su teléfono interrumpió sus actividades antes de que pudieran intensificarse. Isashi suspiró. Si es Mitsuki, me voy a tirar todo el vino antes de que venga la próxima vez. Murmuró. Ella se rió de su marido en todo menos en el nombre. Tranquilo, chico. Seguro que solo. Su voz se fue apagando, mirando su teléfono sin comprender. Inko. Soy mi madre. Contestó el teléfono. Hola. Inko. Por favor, es tu padre. Está de un humor terrible. Al parecer, tu hermano decidió independizarse y se lo contó a tu padre esta mañana. Desde entonces, ha estado muy enfadado y yo, estoy preocupada, cariño. Inko miró a Isashi, quien la miró con ojos acerados. ¿Quieres que me encargue? Le preguntó. Ella sintió un fuerte afecto por él. Incluso en medio de una posible crisis, él estaba dispuesto a ceder ante ella y dejar que ella decidiera qué hacer. Mamá, dijo. Isashi y yo vamos enseguida. Cuídate por ahora, ¿vale? Al día siguiente, mi padre estaba en prisión perpetua y mi madre se fue a vivir con su hermana a Kioto. Y la vida simplemente, continuó. Inspiró profundamente. Al exhalar, Inko pareció encogerse. Sus hombros se encorvaron y sus manos comenzaron a temblar. Izuku observó cómo el peso de sus recuerdos parecía aplastar a su madre. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Pensé que Isashi y yo podríamos liberarnos de nuestro pasado, de nuestros legados. Podríamos ser libres juntos. Hasta el día en que todo cambió. Hace 17 años apartamento familiar Midoriya, acabas de llegar y ya te vas. Inko arqueó una ceja al ver la forma en que Isashi corría por el apartamento recogiendo cosas que habían quedado tiradas por todas partes en el caos de su reunión de anoche. Lo siento, mi amor. Esta tarea es de por vida, o la muerte, sí, ya lo he oído, Isashi. Puso los ojos en blanco. No pueden seguir presionándote así. Necesitas descansar un rato. Se acercó a ella y le tomó el rostro entre las manos, ahuecando delicadamente sus mejillas. Creo que este va a ser el último, le dijo. Pueden seguir adelante sin mí ahora mismo, y llevo tiempo pensando en irme. ¿En serio? ¿Qué ha cambiado? Suspiró. Hay una nueva figura de alto rango en la alta dirección. Es decidida y ambiciosa, pero tampoco parece importarle mucho el dinero, siempre y cuando obtenga resultados. Ya hemos tenido discrepancias en los últimos encargos y creo que la cosa solo va a empeorar antes de mejorar. ¿Estás seguro, Isashi? ¿En serio? De verdad. La besó y ella se derritió un poco en sus brazos. Hizo un puchero cuando él se apartó. Isashi le pasó el pulgar por los labios y sonrió. Eres más importante para mí que nada en el mundo, Inko. Después de este viaje a Ciudad de Ica, vámonos de aquí. Nos mudaremos a un lugar más cerca de la costa. Creo que podría lucir un look de pescador rudo. ¿Qué te parece? Creo que eso suena maravilloso. Pero si crees que te besaría mientras hueles a pescado viejo y algas, te equivocas, Isashi. Arrugó la nariz. Se le revolvió el estómago al pensarlo. Se llevó la mano al abdomen. Debería ir al médico,
Últimamente no me siento bien del todo. Hisashi echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. A ella le encantaba hacerlo reír así. Su risa salía de lo más profundo de su ser y seguía hasta que, sin querer, hipaba llamas, y entonces se reía de sí mismo por perder el control de su don. El ciclo solía continuar hasta que tenía que echarse agua por la garganta para apagar el fuego. Era una risa audaz a pesar de los horrores que ambos habían presenciado. Una vez que Hisashi recuperó el control, le dedicó una tierna sonrisa. ¿Estarás bien sin mí? No sería la primera vez, señaló. Pero si te metes en problemas, el primer libro del segundo estante del tercer piso de la biblioteca, ya lo sé, Hisashi. Hacemos esto cada vez que te vas. Está bien, está bien. Levantó las manos en señal de rendición. Sé cuando estoy derrotado. Se puso de puntillas y lo besó profundamente. Vuelve rápido, le dijo cuando se separaron. ¿Con tanta motivación? Volveré antes de que te des cuenta. Le guiñó un ojo y cogió su bolso. Te amo, Hisashi. Te amo, Inko. Esa fue la última vez que vi a tu padre. Las lágrimas corrían por el rostro de su madre. A diferencia de los fuertes sollozos que solían brotar de ella, estas lágrimas caían silenciosamente. Izuku sentía que la cabeza le daba vueltas. ¿Su padre era un espía? Posteriormente, la HPSC eliminó todo rastro de él y todo lo que el gobierno tenía sobre él desapareció silenciosamente. Simplemente, desapareció. Su voz se quebró al pronunciar la palabra. Un par de semanas después, al ver que no volvía a casa, puse en marcha nuestro plan de emergencia. Hisashi me había dejado unos cuantos millones de yenes en facturas imposibles de rastrear y todos los archivos que pudo conseguir de la Comisión de Seguridad. Era suficiente para que, si alguna vez se daban cuenta de nuestra conexión, pudiera chantajearlos para que nos dejaran en paz. Y entonces te tenía a ti. Se detuvo para respirar con dificultad. No pensé que tendría que usarlo nunca, pero supongo que me ha venido bien. Me permitió asustar a Nezu para que no te involucrara en sus planes. Entre eso y decirle quién era tu padre, la rata salió corriendo. ¿Director Nezu?, preguntó sobresaltado. ¿Qué tiene que ver con esto? El HPSC experimentó con Nezu. Los odia, aunque con razón, y quiere crear una nueva sociedad donde ya no tengan poder. Lleva años conspirando contra ellos. Tu padre fue quien logró que lo liberaran. Cuando le mostré quién era tu padre, accedió a dejarte fuera de sus planes para que pudieras tomar tus propias decisiones. Por Olmig, mamá, su voz se fue apagando. Su madre siempre había sido una mujer dulce en su mente. Nunca decía palabrotas ni se enojaba. Tenía tendencia a echarse a llorar a la menor provocación. ¿Cómo demonios había podido ocultar esta doble vida todo este tiempo? Por favor, entiende, Izuku. Nunca quise que supieras nada de esto, casi suplicó. Si hubiera sido por mí, aún no lo sabrías. ¿Por qué me ocultaste esto? La voz de Izuku estaba llena de dolor. Era mi padre. Eras tan inocente de niño. Sonrió con tristeza. Ni Hisashi ni yo llegamos a ser tan inocentes. Quería protegerte de las realidades del mundo todo lo posible. Suspiró. Supongo que fracasé en eso de todas formas. No fallaste, mamá. Se sentó en el sofá junto a ella y la abrazó con fuerza. Fuiste una madre increíble. Y lo sigues siendo. ¿Entiendes ahora por qué no quiero que vayas allí? Hisashi, tu padre murió en esa ciudad, Izuku. Lo sé. Solo hay una razón por la que no habría regresado Y. No puedo perderte también, Izuku. No puedo. No lo harás. La apretó con fuerza. No me perderás, mamá. Pero tengo que hacerlo. Y Miko necesita mi ayuda, y si tiene razón, podríamos meternos en un buen lío si no detenemos a estos tipos. Inko lo miró a la cara y lo observó un momento antes de suspirar. Tienes el corazón de tu padre, Izuku. Aunque heredé mi terquedad de ti. Lo miró con lágrimas en los ojos antes de reír. Se secó las lágrimas y lo miró fijamente con severidad. Quiero tu promesa, Izuku. Prométeme que volverás. Lo prometo, mamá. La besó en la cabeza y la abrazó. Lo prometo. Después de cenar y despedirse de Kota y Mandalay, su madre se dirigió a la cama dejando a Izuku a cargo de acostar a Eri. ¿Izuku?, preguntó Eri mientras la arropaba junto a Fuafua. Su hermanita apenas podía mantener los ojos abiertos por el cansancio, pero luchaba con todas sus fuerzas para pasar más tiempo con él, algo que hizo que a Izuku se le derritiera el corazón. Sí, Eri. ¿Oka-san y tú se pelearon? Sus manos se detuvieron sobre las mantas un momento antes de continuar arropándola. No, no lo hicimos.
Hablamos de cosas serias, nada más. Ella no está enojada, y yo tampoco. Supongo que solo estamos procesando la situación. Eri asintió ante su explicación. Se dio la vuelta para rodear con el brazo a su peluche, apretándolo contra su costado. ¡Qué bien! No es bueno pelearse con la familia. Así es, Eri. Le dio un beso en la frente. Buenas noches, hermanita. Que duermas bien. Espera. Izuku se giró en la puerta y vio a Eri sosteniendo el gato de peluche con un puchero. ¿No le dijiste buenas noches a Fuafua? Qué tonto, dijo con una sonrisa. ¿Cómo podría olvidarlo? Besó al gato también en la cabeza. Buenas noches, Fuafua. Le frotó la cabeza a Eri con la mano. Duerme un poco, Eri, ¿vale? Está bien, Izumi. Eri apenas tardó un instante en quedarse dormida. Izuku se giró para irse, pero encontró a Rouge sentada en la puerta, expectante. ¿La cuidarás? Preguntó. La gata se levantó y entró trotando en la habitación, rozándole la pierna. Saltó a la cama, se acurrucó sobre la almohada de Eri y ronroneó suavemente. Izuku sonrió. Gracias, Rouge. Cerró la puerta de la habitación de Eri con suavidad. Exhaló lentamente y relajó los hombros. Le picaba la cara y los antebrazos bajo las vendas que Recovery Girl le había puesto sobre las quemaduras y rasguños que aún cicatrizaban, acumulados en su lucha contra Shoto y Momo. «¡Qué día de mierda!», pensó mientras se dirigía a la puerta. Pasó junto a la puerta de su madre y reprimió un suspiro al ver que tenía las luces apagadas. Sabía que le había costado hablar de su padre, pero aún sentía un atisbo de ira hacia ella por ocultárselo durante tanto tiempo. Ese atisbo se apagó rápidamente ante el puro agotamiento que sentía por los acontecimientos del día. Entre sus revelaciones familiares y enterarse de que Himiko había sido capturada por una organización terrorista que se creía disuelta hacía tiempo, la mente de Izuku estaba oficialmente al máximo de su capacidad. En algún momento entre la sesión informativa y la charla con su madre, se sintió tan abrumado que su mente se aquietó, presa de una incómoda aceptación. Tendría preguntas por la mañana, de eso estaba seguro, pero por ahora lo único que quería hacer era dormir. Salió del apartamento, asegurándose de cerrar la puerta con llave, y subió al ascensor en silencio. Saludó con la cabeza al guardia nocturno que estaba sentado en la recepción mientras salía del edificio a la calle. Respiró hondo y dio un paso al vacío. Se deslizó por el cielo nocturno en dirección a la UA. Podría haberse quedado en el apartamento, pero la idea de pasar la noche allí le producía claustrofobia. Necesitaba espacio lejos de su madre para digerir los secretos que le había contado. Finalmente, se encontró sobre el campus de la UA y bajó flotando hasta el balcón de su dormitorio, solo para sonreír a quien vio que lo esperaba. «Hola», lo saludó Ochako al aterrizar. La observó mientras lo recorría con la mirada, catalogándolo todo, desde sus heridas hasta la postura de sus hombros. Lo que vio en él la ablandó al ponerle una mano en la mejilla. «¿Estás bien, Izuku?» «Sí, Ocha». Se inclinó hacia su tacto y le dedicó una suave sonrisa. «Solo lo estoy procesando». «¿Quieres hablar de ello?», preguntó. «¿O prefieres distraerte?». Su corazón se llenó de gratitud y amor por la chica que tenía delante. No entendía cómo ella siempre sabía cuándo presionarlo o cuándo darle tiempo, pero de alguna manera se las arreglaba para darle justo lo que necesitaba en cada ocasión. «Una distracción, sin duda», rió. «Ni siquiera sé cómo empezar a hablar de ello». «Bueno, entonces ven aquí y usa esa boca para otra cosa». Lo besó suavemente, pero se volvió cada vez más intenso a medida que comenzaba a arrastrarlo de vuelta a su dormitorio por la puerta del balcón. «Dios, amo a esta mujer».